Bueno, ahora va a hablar Laura Franco Jiménez sobre accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad intelectual. Laura editó un libro de turismo en Sevilla que está pensado para que las personas con discapacidad intelectual lo puedan interpretar con lenguaje claro, ¿no? Así que le damos la palabra a Laura. Estás muteada, Laura, ¿eh? Vale, sí, perdón. Ahora. ¿Se ve bien la presentación? Hasta hace un segundo se veía, pero ahora, como cambiaste, tenés que compartirla nuevamente. Vale, ahora, ¿verdad? Vale. Buen día a todos. Lo primero, me gustaría agradecer a CAFE y a Rivers Sin Barreras que hayan querido contar conmigo para explicaros sobre la accesibilidad cognitiva. Primero voy a comentaros que la discapacidad intelectual del desarrollo se origina antes de los 18 años, por lo general antes del nacimiento o después, y se detectan las primeras señales cuando el niño es pequeño, por las dificultades del aprendizaje que, bueno, provocan unas limitaciones en las conductas adaptativas, como son la comunicación a la hora de expresarse hablando, o ya un poquito más mayores, en la lectura o la escritura, las habilidades y relaciones sociales, las actividades físicas, como desplazarse a lo mejor en un medio de transporte o incluso ir a hacer la compra. Todas estas señales son lo que nos alertan que puede tener una discapacidad intelectual. Estas dificultades también se podrían reducir si no existieran barreras. Hay barreras de muchísimos tipos, ya Jochen ha comentado algunas, la falta de recursos o que existan recursos incorrectos, tanto materiales como humanos, que el personal que le deba atender no está bien formado, que falta información, que eso pasa muchísimo en la información previa. Hay personas con discapacidad, por ejemplo, con autismo, que necesitan que la mayoría de las cosas, pues en el día a día se les anticipe y no sepan qué va a pasar cuando lleguen a un sitio porque les falta información sobre las medidas de seguridad, los ruidos, accesibilidad, dónde está el baño, si hay restauración, si cualquier cosa. Y sobre todo también que desgraciadamente hay muy poca sensibilización y concienciación sobre la existencia de estos obstáculos, que este tipo de discapacidad por lo general es invisible y no notas que una persona no pueda realizar lo mismo que tú. Entonces, pues, además de eso, todas las personas no son iguales, nadie es igual y necesitan diferentes apoyos adecuados a sus propias necesidades. Y en la mayoría de los casos, bueno, lo más conocido es el pictograma. Si a una persona, por ejemplo, le está haciendo la agenda y le anticipa que esa tarde va al fútbol, va a ir al estadio porque va a un partido. Hay muchos formatos bueno, estos son los formatos de pictograma, blanco y negro o con la palabra. Depende de la capacidad que tenga cada persona, pues necesita un tipo u otro. Y también hay personas que, pues eso, dependiendo del nivel, necesitan incluso la foto del objeto físico. Estos son los apoyos visuales normales. Y ya para personas con una capacidad intelectual un poco más alta, pues con las palabras también se pueden hacer entender. Bueno, este es el logo de la lectura fácil. Es un pictograma creado por Inclusion Europe y es así en azul y con un símbolo de una mano que representa un pictograma y un texto. La lectura fácil es un método de presentación de textos de manera clara y con vocabulario sencillo. Normalmente también suele ir acompañado de un pictograma que lo ilustre. La lectura fácil no solamente ayuda a personas con discapacidad intelectual, como pueden ser pues, personas con autismo, personas con síndrome de Down, también puede ser pues, personas con problemas de visión, personas mayores que a lo mejor en su infancia no asistieron a la escuela y sean analfabetas, personas que no conozcan bien, bueno, con discapacidad del aprendizaje, como puede ser la dislexia,
y que no conozcan bien el idioma, personas que acaban de llegar al país o que simplemente están introduciéndose en el idioma, porque el 30% de la población tiene una dificultad lectora y esta dificultad no se ve a simple vista. Una persona puede estar delante de un texto y tú no sabes si lo está entendiendo o no lo está entendiendo. Entonces, pues cualquier tipo de texto puede ser pasado a lectura fácil. Lo normal y los más comunes son leyes, normas, documentación, formularios, textos que tienen una alta complejidad. Por ejemplo, la Ley del Voluntariado de Aragón o el Plan Municipal contra la Islamofobia, porque va enfocado a personas pues, que a lo mejor pues, no tienen un alto conocimiento de nuestro idioma. También pues, guías. Aquí tenemos una guía turística, una guía de hospitalización. La persona cuando llega a un hospital, pues, ¿qué tiene que hacer? Aquí tenemos un ejemplo del texto apoyado con las imágenes, porque te dice que debe traer una tarjeta sanitaria. Pues ahí tienes la foto, la imagen de la tarjeta sanitaria y que al llegar le pondrán una pulsera con los datos. Hay personas que a lo mejor se pueden agobiar por tener eso en la muñeca, pues ya así por lo menos lo sabe. Y bueno, esto lo he cogido de la página del Gobierno de Argentina, que tienen la Constitución en lectura fácil. Y la verdad, yo reconozco que la Constitución española no me la he leído, pero que la Constitución argentina en lectura fácil sí, porque es un vocabulario tan complejo en general que no te fomenta que lo leas. Y realmente ahí es donde están todos nuestros derechos y es lo que deberíamos todos conocer. Entonces, pues aquí podemos ver que la lectura fácil presenta los textos con una letra grande, con frases cortas, con pocos conectores. Se intenta evitar el uso de conectores para simplificar la longitud. Por lo general es letra oscura, negra, a ser posible, sobre un fondo blanco. Y con vocabulario, pues eso, muy sencillo y lo más fácil posible. Bueno, ¿y cómo podríamos aplicar la lectura fácil en el fútbol? Yo siempre digo que la accesibilidad empieza desde casa. Que tú cuando quieres ir por primera vez a un sitio, buscas en su página web. O quieres informarte de algo y buscas en su página web. Pues como también ha hecho Jochen antes, proveer información a través de la página web. Para ir a un partido de fútbol, pues cómo sacar las entradas. La documentación que se necesita, con qué material podemos acceder al estadio. Hay a lo mejor en algunos que no te dejan entrar con una bufanda, con una bandera, por los símbolos. Pues saber esas cosas. Cómo llegar al estadio. Si hay zona de aparcamiento cerca, una persona con autismo puede ponerse nerviosa por estar dando vueltas buscando un aparcamiento. Pues saber eso, si se puede aparcar fácilmente, qué líneas de autobuses, si hay línea de metro, línea de tren, instrucciones de acceso al estadio, por qué puerta se entra, si te van a parar y te van a pedir la entrada 1, 2, 3 veces. Si el partido es en el extranjero, por ejemplo, ¿qué diferencias hay sobre el acceso al estadio respecto al tuyo al que sueles ir? Si normalmente vas al partido y sabes que pues te cachean una vez, te piden la entrada una vez, pero si vas a un partido internacional, como puede ser pues, no sé, aquí en Europa, ¿no? Partidos de Champions o de Europa League, ¿qué te van a pedir? ¿Cuántas veces? ¿Con qué te dejan entrar al estadio? A lo mejor no te dejan entrar con una botella de agua, con tapón, pero sí sin tapón, o alimentación, comida, un bocadillo. Todo eso hay que saberlo. Y en la mayoría de los sitios no te muestran esa información. Pues también eso adaptado a la lectura fácil. Y bueno, ya en general también pues así noticias de mercado de fichajes o la crónica del partido. Si el estadio dispone de museo, pues que se facilite un folleto en lectura fácil. Pues eso, con toda la información que hay, pero en lectura fácil. Aquí tenemos el ejemplo del Hamburgo, que ellos tienen su newsletter en lectura fácil. Y bueno, aquí también tenemos la página web con la información del club
que podemos ver que los estándares son los mismos. O sea, la frase es corta, aunque esté en alemán y no lo entendamos a lo mejor la mayoría. Aquí a la derecha el primer párrafo sí está traducido, que muchas personas conocen el equipo, el nombre, luego más abajo que juegan la segunda liga de la Bundesliga, que el equipo tiene muchos fans, en la parte de la izquierda que tiene un museo, el museo tiene cosas sobre el Hamburgo, que tiene fotos y películas antiguas, la información sobre la dirección del estadio, de la apertura, que puede estar cerrado los días de partido, pues toda esa información. Bueno, esto es un fragmento de la guía que, como antes dijo Nico, que yo elaboré sobre Sevilla. Lógicamente tenía un apartado de deporte y yo pues eso, en esta guía era mencionar simplemente un poco de cada equipo. En Sevilla tenemos 2 equipos de fútbol que juegan en la liga y comentar un poco el palmarés, fundación, dónde juegan y el acceso a su página web de visita al estadio. Pero bueno, era una guía turística, no era enfocada a ir a un partido de fútbol. Entonces, pues le facilitó el enlace a la página web y también por código QR. Esta guía también está en inglés y en inglés, pues lógicamente el enlace viene en inglés y el QR te lleva a la página en inglés. Y por mencionar así un poco el palmarés de ambos equipos y un poco más. ¿Cómo se puede empezar a proporcionar información en lectura fácil? Es simplemente concienciarnos de la necesidad que existe. Que todos tenemos derecho y queremos disfrutarlo. Y todos tenemos el derecho a la información, a acceder a ella de una manera que la podamos comprender. Por eso la lectura fácil es tan importante. Porque es una manera también de aprender de nuestra cultura, de educarnos y de disfrutar con los demás. Bueno, otros ejemplos de accesibilidad cognitiva, este es del Swansea, juegan la Premier, y esto, aunque esté en inglés, pues también se entiende, ¿no? Que para ir al estadio, ¿cómo se puede llegar? Pues en bus, en tren, en auto, andando. ¿De qué tengo que tener cuidado? Pues los autos que pueda haber alrededor del estadio, los grupos de personas, que son numerosos. Y esto me parece importante también que lo destaquen, que te puedes encontrar, pues eso, perros, policías, personal de seguridad, porque es una manera de anticipar lo que puede existir allí. A lo mejor alguien se asusta de ver una persona con un arma o ver los perros que vienen con los bozales y tal. Eso choca y si no estás acostumbrado es bueno saberlo antes. O por ejemplo el Manchester City también con la guía para ir a un partido. Todo esto con pictogramas, que bueno, la primera frase se entiende perfectamente con pictogramas aunque no entiendas el inglés. Cuando llegues al estadio verás muchas personas, también anticipando lo que te espera. Hay otros pictogramas que a lo mejor son un poquito más complicados de comprender si no estás acostumbrado a ello, pero puede haber ruido y te puedes sentir nervioso. Tus padres o personas cuidadoras pues cuidarán de ti. Y este hace un poco más con pictogramas de fútbol. El Manchester City tiene una sensory room, entonces pues desde allí puedes ver a los jugadores calentando, puedes ver a los jugadores chocando las manos, así pues vocabulario en general del fútbol. Y bueno, para concluir, la accesibilidad cognitiva en el fútbol lo que requiere es un aumento de recursos, tanto material como humano, y que estas personas que lo realicen tengan una buena formación y que estén concienciadas de la necesidad que hay de lo que están haciendo, porque sin accesibilidad no hay inclusión y todos queremos ir al fútbol y queremos disfrutar de nuestro equipo. Así que pues espero que les haya sido útil mi presentación. Muchas gracias y ahora vamos a ver si hay preguntas en el chat. Nico, ¿hay algo que...?
Ahí te habilitamos a vos para que puedas responder. Estaba Vale. la de... Si conoces a Berta Brusilavski de Madrid, ¿qué le No, parece el trabajo con respecto a la accesibilidad cognitiva? no la conozco. O sea, yo sé que en Madrid hacen una grandísima labor en museos. De hecho, después del confinamiento que hemos tenido, han abierto museos con folletos en lectura fácil, proporcionando información en lectura fácil. Ya, lo de Eduardo comenta aquí que en la Unión Europea no se unificaron las leyes y reglamentaciones de la discapacidad. Es que realmente no todos los países lo están contemplando y ni siquiera todos los apoyos que puede haber para personas con discapacidad están regladas. Acá hay un comentario de Tania que dice, desde la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, tenía entendido que la terminología correcta era persona con discapacidad y no persona discapacitada, ya que la discapacidad es una condición y la idea es hacer hincapié en la persona. ¿Puede ser? Sí, esta creo que era más para lo que comentó antes Jochen sobre el vocabulario, pero sí, yo pienso igual, vamos, que se pone el enfoque en la persona, no en la... Es como destaco que soy una persona, no que tengo una discapacidad. Claro, sí, se hace hincapié en la persona. Okay. Solamente para comentar de nuevo a eso, bueno, que hay muchas visiones diferentes de esta terminología, por eso había comentado que eso es la visión que todos que siguen el modelo social de la discapacidad tienen, pero no hay una ley o algo que indique, bueno, la ley es la ley del respeto a los demás, creo, y nada más, pero si vosotros también con vuestros aficionados, por ejemplo, la preferencia de aficionados es un tipo de terminología, siempre recomiendo de consultar con su entorno y que el entorno decide cuál es la terminología adecuada por este momento. Después aquí hay una pregunta también para Jochen o Laura. ¿Existe algún organismo de capacitación para acceder? Como está en las preguntas que hicieron cuando estabas hablando vos, Laura, puede ser que sea referido a lenguaje claro y a... ¿Por qué no aclara? Vale, pues. Yo los estándares los sigo por Inclusion Europe, que son los que... O sea, porque yo realmente originalmente lo hacía todo en inglés. Entonces, para seguir la normativa para redactar en español, me tengo que guiar por lo que hay redactado en español. Okay. No sé si es la pregunta. Sí. Y veo aquí otra, los pictogramas deben ser los autorizados. Hay pictogramas comunes, más conocidos, pero bueno, aquí en España los que realmente se utilizan son los de la página Arasac. Todo el mundo saca los pictogramas de allí, que son como los más comunes y los que conoce todo el mundo. Ok. Y acá hay otra. Si existe un manual directivo que nos oriente sobre la infraestructura y manual operativo para el capital humano que nos sirva de guía para su implementación. Es adaptarlo a donde lo vayas a efectuar. No es lo mismo, a lo mejor la accesibilidad en un museo, que en un museo de cuadros, por ejemplo, de arte, que en un museo de fútbol. Ok. Sí, acá también pregunta capacitación integral sobre infraestructura deportiva y normas internacionales sobre el buen trato a personas con discapacidad. Bueno, yo he publicado que no es un trato internacional. Nosotros hemos creado una guía que se llama Acceso para Todos,
que da consejos como basado en la legislación europea. Y lo he publicado en el chat para encontrar una versión en español, pero también sé que en España hay un documento que han publicado que es relativo a la legislación de accesibilidad en España, y aunque hay partes que son muy similares, depende de un país al otro. Entonces tendríamos, y quizás Liliana sabe más sobre ese tema, si hay una legislación propia en Argentina o una guía. No tenemos una guía específica. Entonces creo que la guía que puse en el chat podría dar una muy buena idea. Sí. Bueno, hay una guía que publicó la Comisión de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que está hecha en lenguaje fácil y pictogramas. Eso se hizo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso puede ser también un referente de qué pictogramas usan, ¿no? Bueno, sobre todo lo principal es saber qué es lo que necesitan y cómo se lo podemos ofrecer. Con las personas con discapacidad. Aquí tenemos organizaciones de la sociedad civil, como puede ser, por ejemplo, la Asociación Azul, que está promoviendo todo el tema de pictogramas. Así que, bueno, seguimos en este camino tratando de avanzar en facilitar la información y la comunicación. Bueno, no veo más preguntas. Sinceramente. Entonces ya muchas gracias a Laura. Muchas gracias. Si hay más preguntas podéis ponerlo en el chat y volvemos a hablar con ella más tarde. Y vamos a seguir directamente con otra presentación.